su programa de debate político Tesis y Antítesis. Nos acompañan ya como siempre los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández, con quienes esta semana abordaremos el tema de la Ley de Ordenamiento Territorial. Como siempre llegamos hasta sus hogares gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos también la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la Red de Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados SECREA y también el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí comenzamos. Hace unas semanas iniciaron una serie de noticias, críticas, cuestionamientos al anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Alcaldes en funciones, otros a punto de asumir sus funciones, han calificado al proyecto de centralista y que resta la autonomía de los municipios. Para profundizar más en este tema, les compartimos algunos datos en el siguiente video. El anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Suelo tiene como antecedentes tres normativas: la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD y el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Para esto es importante saber qué es el ordenamiento territorial. Es el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El territorio es una construcción social en la que interactúan la sociedad, el Estado y la naturaleza y en el que, según el artículo 297 del COTAD, se deben establecer los siguientes objetivos. 1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo. 2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan ejecutar actuaciones integrales. 3. La definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos. El anteproyecto de ley en el que trabaja la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio tienen los siguientes capítulos como puntos principales: clasificación y categorías del suelo, usos y ocupación del suelo, distribución equitativa de beneficios y cargas, instrumentos de gestión del suelo, sistema de información, Junta Reguladora del Territorio del Suelo y Superintendencia del Territorio del Suelo. El borrador se discute en la Comisión de Gobiernos Autónomos, órgano que inició este trabajo por iniciativa propia y que espera la propuesta de ley del Ejecutivo. Asambleísta Torres, iniciamos con usted. Muchas de las críticas que hemos podido escuchar en los últimos días tienen relación con esta supuesta inconstitucionalidad de esta propuesta justamente. ¿Por qué si el COTAD ya contempla la creación de esta ley? Bueno, el más articulado en la crítica ha sido el alcalde de Guayaquil, quien inclusive ha llegado a decir que si se aprobara como ley este anteproyecto, en virtud de lo que dispone la supremacía constitucional, no lo acataría. Y tiene razón en sus preocupaciones constitucionales del alcalde de Guayaquil, porque el artículo 264 de la Constitución establece las competencias exclusivas de los gobiernos municipales. Y entre ellas, una de las competencias está en el manejo de uso de suelo, artículo 264, numeral 2. Lo que sí establece la Constitución en el numeral 1 de este artículo es que se pueda coordinar la planificación local con la planificación nacional. ¿Pero cuál planificación nacional? La que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo y eventualmente en el Plan del Buen Vivir, pero ninguna otra. Por lo tanto, la coordinación no va, digamos, más allá del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan del Buen Vivir y, por supuesto, los planes cantonales. Pensar que haya una coordinación con planes en materia de uso de suelo que han sido, digamos, adoptados a nivel nacional con los planes locales es una locura que desconoce el régimen de competencias exclusivas que tienen los municipios ecuatorianos, sobre todo en materia de gestionar el uso de suelo. Inclusive, este artículo 264 de la Constitución habla de manera explícita que otra competencia exclusiva de los municipios tiene que ver con todo lo relacionado con playas, riberas de ríos. En otras palabras, aquello que está comprendido en el territorio físico cantonal en materia de planificación, esta es una tarea exclusiva de los municipios ecuatorianos. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Qué decir sobre estos
sobre estas críticas? Que hay que recurrir a la Constitución, pero hay que leer la Constitución globalmente, que hay que leer la Constitución en todas sus disposiciones. Efectivamente, Luis Fernando ha citado el artículo 264 y una de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales es la gestión y el uso del suelo, pero hay que distinguir la gestión del suelo del ordenamiento territorial, son dos cosas diferentes. El territorio, en primer lugar, del espacio donde los ciudadanos viven, donde los ciudadanos buscan también la realización de sus derechos, y como parte de ese territorio hay los recursos naturales, y seguramente uno de los más valiosos recursos es el suelo, y ese suelo le corresponde el manejo de ese suelo le corresponde al municipio. Pero veamos lo que dice la Constitución también en el artículo 415, esto es importante. ¿Qué dice el 415? Que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y sobre el uso del suelo. No solo es una competencia de los gobiernos autónomos centralizados, también es una competencia del gobierno nacional. Pero ¿qué más dice la Constitución? 1, políticas integrales sobre ordenamiento territorial y el uso del suelo. 2, regular el crecimiento urbano. Por lo tanto, la Constitución está señalando que la regulación del uso del suelo urbano, de la expansión del suelo urbano, no solo es potestad de los municipios, sino también dice que es potestad del Estado central, refiriéndose al gobierno nacional. 3, del manejo de la fauna urbana. 4, establecimiento de zonas verdes. Y además señala que es competencia de los gobiernos autónomos centralizados el programa de uso racional de suelo. De tal forma que aquí hay claramente un mandato constitucional que no solo hace responsable a los municipios, sino también hace responsable al gobierno nacional. Además, tenemos disposición constitucional, el artículo 31 establece el derecho a la ciudad. Por lo tanto, ahora los municipios ya no solo tienen la responsabilidad de establecer ciertas obras de infraestructura, sino sobre todo de poder crear ciudades solidarias, sustentables. De tal forma que no tiene ninguna justificación, es absolutamente inaceptable la expresión del alcalde Nebot, porque además puede ser un mal ejemplo. ¿Qué pasa si a los ciudadanos no les gustan las ordenanzas que se establecen en ese cantón? Gracias, asambleísta Torres. El asambleísta Hernández mencionó un tema importante que tiene que ver con el crecimiento urbano, de lo cual el presidente de la República ha manifestado se necesita su regulación de manera urgente, para eso también la ley. Bueno, de hecho, el crecimiento urbano en el Ecuador y en cualquier otro país es un tema de la política pública nacional, es un tema relacionado inclusive con el crecimiento demográfico, además de la utilización del suelo. El artículo 415 al que se refiere Virgilio habla de la obligatoriedad que tienen tanto los gobiernos seccionales como el gobierno nacional de adoptar políticas integrales en estas materias. Sin embargo, el artículo 264 de la Constitución, cuando habla de las competencias exclusivas, se refiere a la competencia normativa, a la competencia legislativa. Y hay una gran diferencia entre la política pública y la competencia normativa y reguladora. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo constan y existen políticas públicas sobre esta materia. Pero otra cosa muy distinta es la capacidad normativa, reguladora, de hacer las reglas que de manera exclusiva tienen los municipios en materia de uso de suelo, quiero ser claro, en crecimiento y utilización del espacio físico y no más. ¿Cuál es el problema? Que el anteproyecto, que todavía no es proyecto, va a afectar la competencia exclusiva de los municipios en materia legislativa y reguladora. ¿Por qué le afecta? Porque en el artículo 1, cuando habla del objeto, el anteproyecto dice fijar los principios, criterios y reglas generales que rigen el ejercicio de competencias sobre ordenamiento territorial y uso y control de suelo. En otras palabras, es una ley que va más allá de lo que le faculte el artículo 415 al gobierno nacional a la hora de establecer políticas públicas. Es una ley reguladora que invade un campo reservado exclusivamente a los municipios ecuatorianos. Gracias, asambleísta Hernández. Como ya he señalado, el artículo 415 de la Constitución es claro. El Estado central y los gobiernos autónomos centralizados tienen la obligación de adoptar políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano. Pero más allá de eso,
El artículo 260 de la Constitución de la República señala que no importa, no obstante, cada uno de los niveles de gobierno tiene competencias exclusivas, estas competencias podrán también ser asumidas y gestionadas concurrentemente. Y este es el caso. Yo creo que antes que discutir posiciones de antemano sin debatir una norma no es adecuado. Creo que genera un pésimo precedente para los ciudadanos, como he señalado. Y me parece que lo adecuado es mirar los problemas. Veamos algunos problemas y veamos si se requiere una reforma a la ley, si es suficiente lo que tenemos o si es que es necesario efectivamente esta norma. Para empezar, mire, nosotros hemos realizado un ejercicio, hay 12 leyes, no solo el COTAD, hay 12 leyes que en este momento tienen que ver con el ordenamiento territorial, 12 leyes, el COTAD, pero también la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Código Aeronáutico, la Ley de Seguridad Social, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, la Ley de Minería, la Ley Orgánica de Transporte, la Ley Orgánica de Servicio Público, de Contratación Pública, el Código Orgánico de la Producción, por lo menos 12 leyes que establecen disposiciones sobre el tema del ordenamiento territorial. Este es un primer elemento, hay una dispersión del marco normativo que regula el uso del suelo. Segundo elemento que me parece que es importante que revisemos, existe un déficit de planificación urbana. Eso ha llevado a un acelerado y desordenado crecimiento urbano, a la dispersión también a la dispersión edificatoria, a la generación de asentamientos irregulares. Ese es un problema que tenemos en el país. Existe un déficit de políticas urbanas que no podemos dejar de ver. Segregación, espacio público excluyente, provisión insuficiente de los derechos fundamentales. Y existe también un déficit de políticas territoriales que puede llevar a la especulación del suelo urbano y al encarecimiento del suelo urbano. Hay temas, hay que mirar los problemas y ver qué soluciones damos a esos problemas. Gracias. Amigos, tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. En este primer bloque nos hemos acercado un poco más al contenido, por así decirlo, de este anteproyecto de ley de ordenamiento territorial. En breve seguiremos abundando más en este tema. Ya continuamos. Gracias por sintonizar Tesis y Antítesis. Estamos con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de la semana, la Ley de Ordenamiento Territorial. Como siempre, les recordamos que llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden ver a través del portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema que analizamos esta semana puede parecer un poco complicado, pero el equipo de producción de Tesis y Antítesis comprobó que la ciudadanía está enterada y esto es lo que nos dijeron. Veamos. El gobierno se pronuncia de que quiere intervenir en los municipios para que no se especule con el suelo, con el precio del suelo, la plusvalía. Entonces, el municipio es el principal gestor de la especulación de suelo, subiendo, porque ellos son los que, por cobrar más impuestos, al impuesto al predio, ellos suben el avalúo y sube el precio del suelo. Porque ya no son compadrazgos. Entonces ya viene una participación mucho más activa de los vecinos y las vecinas que forman parte de esa comunidad. Las organizaciones que estamos dentro de los barrios también jugamos un rol importante. El presidente no accede a las necesidades que el alcalde solicita, entonces el alcalde no puede hacer nada. Este preciso momento en el que podamos ejercer nuestro derecho por medio de la superintendencia, quiere decir que los mismos espacios de organización y de participación, de liderazgo mismo desde los barrios, ya tiene otra connotación, otra responsabilidad. La superintendencia es, como su palabra lo manifiesta, dedicarse a supervisar, a supervigilar las actuaciones inadecuadas de los funcionarios públicos. Entonces, eso hace que la gente se responsabilice y se empodere de sus espacios. No, la autonomía no es para decir esto yo no quiero, o para imponerse a cosas que pueden servir para el desarrollo de cada cantón. Creo que en ciertos aspectos también el señor presidente tiene que respetar las decisiones de los alcaldes, ¿no? Porque no todo puede ser gestionado por la presidencia. Un alcalde democrático realmente tiene que administrar con el pueblo, con sus habitantes,
tiene que guardar la conexión con sus habitantes y buscar las soluciones más adecuadas, dignas y humanas. Asambleísta Torres, hemos escuchado los criterios de los ciudadanos y un tema que parece que es de los que más preocupa es la creación de esta superintendencia. Bueno, Virgilio mencionó el artículo 260 que habla de la posibilidad que las competencias puedan ser ejercidas de manera concurrente, pero el 260 se refiere fundamentalmente en el caso de servicios públicos. Allí sí, la Constitución abre la posibilidad que una competencia exclusiva puede ejercerse de manera concurrente, pero en el caso del uso de suelo no. El artículo 264 en su numeral 2 dice de manera clarísima: los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. Pues en eso prácticamente el municipio es soberano, autónomo, con las competencias reguladoras y normativas suficientes. Una de las preocupaciones en el anteproyecto, por supuesto, que es la de la superintendencia, un nuevo organismo burocrático que va a vigilar a alcaldes, a consejos, a municipios y finalmente impondrá inclusive sanciones. Ahora, para el ciudadano existe un verdadero viacrucis municipal prácticamente en todos los municipios del país para aprobar el plano de una construcción, una parcelación, una lotización, una urbanización. Hay varios trámites: dirección de planificación, el alcalde, los consejos municipales. Con el proyecto que de alguna manera se discute ya extraoficialmente en la Asamblea, se crearía una cuarta instancia, la de la superintendencia, que va a interferir en las actividades municipales y le va a hacer la vida más complicada al ciudadano. Pensemos también en el ciudadano, así como se piensa en los municipios. Yo defiendo la autonomía de estos, fui alcalde de Ambato durante 2 periodos y presidí la Asociación de Municipios del Ecuador entre 1998 y el año 2000 y sé cuál es el valor de la lucha municipalista por la autonomía. También pensemos en el ciudadano. ¿Pero no facilita más bien a la hora de hacer denuncias, por ejemplo, en esta materia? De ninguna manera, porque las denuncias ahora deben ser canalizadas judicialmente. Con un nuevo organismo burocrático, una nueva superintendencia, la vida para el ciudadano se complica, igualmente se complica para el municipio, el alcalde y los concejales. Gracias, asambleísta Hernández. Mire, a mí me parece paradójico que quienes dicen que defienden la autonomía, cuando hicieron incluso la última reforma a la ley de régimen municipal, que se duraron 4 años de discutir en el Congreso, sí, fue aprobado con mayoría social cristiana, efectivamente, esa ley establecía la posibilidad de intervención directamente desde el ministro de Gobierno, tanto así que el Ministerio de Gobierno se llamaba Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos y 10 cosas más. Y se permitía intervenir directamente un delegado, el ministro intervenía un municipio y esa autoridad electa dejaba de ser tal. Con el COTAD se estableció efectivamente la autonomía y no la autonomía solo para un nivel de gobierno. Recuerde usted que esto en Bolivia resultó absolutamente polémico y prácticamente las regiones demandaban autonomía. Cuando aquí discutimos el COTAD se señaló que todos los gobiernos tienen que ser efectivamente autónomos. Por eso incluso cambiaron su denominación de gobiernos seccionales a gobiernos autónomos centralizados. Y aquí hay autonomía desde las parroquias, cantones, provincias, a nivel nacional, cuando existan también las regiones, obviamente. Y esa autonomía es autonomía política porque es normativa, efectivamente pueden dictar sus normas. Es autonomía administrativa, es autonomía financiera. El artículo 6 del COTAD es poderoso en cuanto a todas las garantías y la protección que tiene esa autonomía. Esto es indudable en el país. Si uno mira los países de la región, va a encontrar que los niveles de autonomía que existen en el Ecuador es sin duda uno de los más fuertes. Veamos lo que pasó hace apenas un mes en Colombia. El presidente de la República estableciendo nada más y nada menos que el alcalde de la capital de Colombia. Eso aquí no pasa. De tal forma que yo vuelvo a decir que cuando hablan de autonomía, pero sin embargo, cuando reformaron la ley, hicieron todo lo contrario. Nosotros sí creemos en la autonomía, pero al mismo tiempo creemos en que hay que ver los problemas. Hay problemas. Hay no solo dispersión normativa, sino una serie de problemas que ojalá podamos desarrollarlos. Y eso creo yo que requiere ser normado a través de una ley o reformas a las leyes existentes. Gracias, asambleísta Torres. En el video veíamos que un ciudadano decía que los alcaldes no pueden hacer lo que les da la gana. Claro, eso está bien, porque hay alcaldes y alcaldes. En Guayaquil existe un gran alcalde, no cabe la menor duda, y en algunas otras ciudades del país. Pero ha sido el mayor crítico en todo caso, ¿no sería direccionado más bien ese criterio? Crítico, claro, de esta propuesta. Pero mire, Virgilio se refiere a las reformas a la ley orgánica de régimen, a la ley de régimen municipal. Yo participé en esas reformas, primero como diputado del 90 y luego en la década de los 90 cuando era alcalde.
Cuando yo llegué a la alcaldía de Ambato, las aprobaciones finales de las parcelaciones las hacía efectivamente el ministro de Gobierno y Cultos. En otras palabras, decidía el Consejo Municipal, firmaba el alcalde, pero hasta que se pronuncie el ministro de Gobierno, tenía el ciudadano que esperar. Luego de una larga lucha, se logró sustraerle esa competencia al ministro de Gobierno y quedó la de intervención en materia de servicios públicos, porque en la década de los 90 y a principios de los años 2000, había algunos municipios ecuatorianos pequeños que no estaban debidamente institucionalizados, que un buen día había problemas de un alcalde electo con otro y con concejales, el municipio quedaba en la cefalía y en las calles la basura y no había quien la recoja. Se estableció en la vieja ley de régimen municipal que el gobierno nacional en esos casos acudiera en protección de los ciudadanos para recolectar la basura, por ejemplo, que había sido tomada pues en ese tipo de ciudades. Esa era la intervención para suplir la deficiencia en la prestación de un servicio público local. Y ahora el artículo 260 prevé lo mismo, el ejercicio de competencias concurrentes en la prestación de servicios públicos. Si algún municipio, por ejemplo, tiene problemas en la prestación del agua potable y hay una crisis sanitaria, la gente se enferma, está obligado el gobierno nacional a intervenir para que se le dote al ciudadano de un servicio público adecuado. De tal manera que los límites están ahora bien fijados en la Constitución. Unas son competencias exclusivas y otras no. Que este anteproyecto nos sirva para invadir competencias exclusivas es la gran preocupación que tenemos muchos ecuatorianos. Gracias, asambleísta Hernández. Así como hay un fantasma que siempre le persigue a Luis Fernando, que es el tema del estatismo, también hay un deslumbramiento, siempre vive pendiente y parecería que el Ecuador se resume en Guayaquil y en el alcalde Nebot. Y yo vuelvo a señalar, creo que más bien ahí se ha sido inconsecuentes porque en la ley de régimen municipal del 2000 al 2004 existía la figura de la intervención y se sacaba y se ponía un interventor. Ahora es cierto, existe la intervención tanto en la Constitución como en el COTAD, pero esa intervención es solo para suplir deficiencias en la ineficiente prestación de un servicio e incluso puede ser por acuerdo, el propio municipio puede pedirle al gobierno central que intervenga. Una cosa sí tendremos que hacer, por ejemplo, respecto del agua potable y alcantarillado, que no es posible que los municipios por sí solos puedan resolver problemas, sobre todo en algunas localidades en que falta 70-80% de las redes de agua potable y alcantarillado. Veamos, yo insisto, veamos algunos problemas y en función de los problemas veamos si existe o no necesidad de ley. ¿Existe o no un acelerado y desordenado crecimiento urbano? Existe, es una realidad. ¿Hay generación de asentamientos irregulares? Ha sido una realidad, que además ha dejado a veces jugosas ganancias económicas y también rentabilidad política para quienes la han propiciado. ¿Existe segregación, discriminación en el uso del suelo? Por supuesto. Los suelos, los mejores suelos para los sectores más ricos y otros suelos, en cambio, inadecuados para los sectores más pobres. Espacios públicos excluyentes, por supuesto. ¿Ha existido especulación del suelo? Por supuesto que ha existido especulación del suelo. Presión para que algunas zonas rurales, incluso que pueden tener valor arqueológico, puedan ser ocupadas, por supuesto que ha pasado. ¿Existe o no ahora duplicidad respecto de los planes de ordenamiento territorial? Existe. El tema de que los municipios, por ejemplo, desarrollen sus propios planes, puede llevarnos a que en unos casos un municipio determine que una determinada área es zona urbana residencial y otra puede ser un parque industrial. ¿Sí? ¿Cómo compatibilizamos eso? Hay problemas y frente a los problemas busquemos soluciones. No nos neguemos ni nos neguemos a debatir. Gracias. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque enseguida continuamos con el bloque final. Estamos ya en la recta final de Tesis y Antítesis, ya con el asambleísta Luis Fernando Torres. El asambleísta Hernández mencionaba una serie de problemas detectados y que evidentemente son tratados justamente en este anteproyecto de ley para corregirlos y solicita que no se niegue este debate. O sea, pide que se abra un debate respecto a este tema. Pero con otro proyecto. Afortunadamente este es todavía un anteproyecto que tiene muchísimos errores. En el artículo 32, por ejemplo, se establece la obligación de los ciudadanos propietarios de un bien inmueble, particularmente un terreno, a ceder gratuitamente al municipio o al Estado su bien inmueble si es que allí el municipio o el Estado quiere ejecutar
una especie de equipamiento comunitario, gratuitamente, confiscación. Le van a quitar al ciudadano lo que le pertenece. Este es un atentado al derecho a la propiedad privada inmobiliario. Es el artículo 32, numeral 1, literal A. Es gravísimo lo que consta allí. En la vieja ley de régimen municipal había una disposición parecida cuando se iba a construir una vía. Y el Tribunal Constitucional, que llaman de la partidocracia, dictó una resolución clarísima diciendo que no hay expropiación en el país y si le quieren quitar a alguien que le paguen. Pues vuelven a restablecer la confiscación, pero para cualquier tipo de equipamiento comunitario u obra municipal o nacional. Y luego está el artículo 47, el deber de edificar. Por allí un municipio resulta que resuelve que en 3 años tiene que edificarse en terrenos ubicados en una zona X de la ciudad. Y por allí alguien que no tiene recursos económicos porque no le dan un préstamo, o porque no ha ahorrado, o porque no tiene los ingresos suficientes, no construye. El municipio, dice el artículo 47, dictará la orden de ejecución de edificación. Y con la orden de ejecución de edificación, levanta la edificación. Terminada la edificación, le dice al ciudadano, hemos terminado, pague. Si no paga, el ciudadano se queda sin terreno y sin la expectativa de haber podido ser dueño también de la edificación. Ello lesiona el principio de la propiedad privada de los pequeños propietarios, de los medianos y de los grandes. En términos generales, ¿qué propone usted para mejorar de alguna manera este borrador? Mire, tendría que reformularse completamente. Los conceptos están equivocados. Dicen que unos asesores de la Unión Europea han ayudado a redactar este anteproyecto lesivo de los intereses del país. Y se ve que han sido ellos porque este proyecto desconoce las realidades del país. Los municipios con sus cabildos, con sus alcaldes, están cerca al ciudadano. Imaginémonos lo que sería que un funcionario de Quito, un gran superintendente, comience a dar orientaciones de cómo tiene que construirse un parque industrial en Loja, en Cuenca, en Latacunga, en Ambato, cuando ni siquiera ha visitado ni conoce esas ciudades. Va a resolver sobre la base de informes que le hagan llegar terceros. Esa es una forma de desconocer la dinámica propia de las ciudades. Las ciudades son seres vivos. Las ciudades forman parte pues de un ordenamiento natural. Lo primero que existió fue la ciudad, luego vino el Estado, las villas, los cabildos que aglutinan a familias y a personas. Respetar ese crecimiento natural es importante. Claro que hay que sancionar los excesos y para ello existen leyes. Un mal alcalde, un mal concejal, un mal funcionario municipal puede ir a la cárcel con la legislación actual cuando abusa y no hace lo que debe. Gracias. Asambleísta Hernández, de elaborar un nuevo documento a criterio del asambleísta Torres. A ver, yo creo que lo que no se puede discutir es que esto es un anteproyecto, efectivamente, no ha sido ni siquiera calificado por el CAL. Yo también tengo observaciones críticas, es demasiado reglamentario, se establece, por ejemplo, que los planes de ordenamiento territorial tienen que ser aprobados por la instancia nacional, eso es un absurdo, efectivamente eso sí violenta la autonomía, hay que discutir, pero no hay que dejar de ver los problemas, y menos hay que asustarnos con el fantasma del estatismo, de que vamos a atentar contra la propiedad privada. A propósito, y pensando que es el Día de la Madre, sí, traje unos fantasmas que tanto le persiguen para poder tener uno presente cada vez que Luis Fernando se hace alusión a estos fantasmas. Se asusta por los fantasmas, entonces traje para recordarle. Pero bueno, el COTAD, en el artículo 296, 507, 508, en el 446 y en el 594 literal A, ya está lo que tú señalas. El 594 literal A ya dice que la municipalidad le da un tiempo al ciudadano para que edifique. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de las ciudades es la consolidación. Las ciudades no pueden seguir creciendo. Ese crecimiento siempre de las ciudades los hace que los ciudadanos en general invirtamos más. Los ciudadanos tenemos que invertir más porque tienen que llevarse redes de agua potable y de alcantarillado. Hay que consolidar las ciudades. Y por lo tanto, para consolidar las ciudades hay que evitar que utilicen estos terrenos como mecanismo de especulación y aprovecharse de esa plusvalía. Entonces miremos algunos problemas y en función de eso discutamos la norma que más se requiere. ¿Qué es lo que buscamos? Es lo que yo me planteo. ¿Qué buscamos? Uno, ¿qué es lo que se busca? Que yo creo que cada ciudad apruebe su propio plan de ordenamiento, obviamente. Y yo estoy en desacuerdo con el proyecto que dice que tiene que ser aprobado por la normativa nacional. Pero sí tiene que haber unos parámetros generales respecto del suelo urbano, respecto del suelo hacia donde va a crecer las ciudades. Es más, tengo una crítica al anteproyecto. No establece claros mecanismos para frenar la especulación del suelo urbano. Si yo
mañana determino que la ciudad va a crecer hacia el suroccidente y no limito el porcentaje en el que pueden crecer el valor de esos predios, podemos tener que eso va a permitir que ciertos propietarios de la tierra y promotores inmobiliarios hagan grandes ganancias con información privilegiada. Hay que limitar el valor en el que puede crecer. Ese es un tema importante, por ejemplo, que en el proyecto no consta. Entonces, creo que hay que mirar que cada ciudad pueda tener unos parámetros. Segundo, el tema de la institucionalidad. Hace falta una junta reguladora que pueda resolver problemas como los que mencioné. ¿Qué pasa si en un mismo suelo, con la misma característica, pero está dividida por un municipio, en un lado es zona residencial, en el otro lado es parque industrial o zona de tolerancia? ¿Cómo compaginamos? Tercero, hace falta una instancia de control que permita que los ciudadanos reclamen cuando han sido perjudicados. Creo que se puede también establecer a través de esta ley estándares urbanísticos mínimos, acceso efectivamente al suelo público, establecer normas para acceso al suelo público, control de la especulación, captura del valor, apropiación de la plusvalía. Son temas que en este momento están insuficientemente tratados y que tienen que debatirse. Yo lo único que digo es, no temamos el debate, no adelantemos el debate y discutamos una ley que creo yo es necesaria. Gracias, asambleísta Hernández. Gracias también al asambleísta Luis Fernando Torres. Amigos y amigas, entre críticas, defensa y fantasmas, hemos analizado esta semana el tema del anteproyecto de la Ley de Ordenamiento Territorial. Saquen ustedes su propia síntesis. Seguramente en lo posterior seguiremos hablando de este tema. Gracias por su sintonía. Como cada semana, recuerden que pueden ver el video de Tesis y Antítesis a través del canal de YouTube y la página de Facebook de este programa. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes desde las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima.